Bienvenidos a la Feria del Libro Juan Filloy, en esta su edición número 16. Mi nombre es Germán Calvi y voy a compartir esta charla con el gran Pedro Saborido, amigo de la casa ya, un talentoso creativo argentino que ha incursionado en radio, televisión y todos los medios que a ustedes se les ocurran y por inventarse. Sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a Pedro. Ha fracasado en todos. Sería, ¿no? Claro, cuando empiezan a decir, che, bueno, director de cine, teatro, productor, guionista, no hay algo. Es como si uno no pudiera haberse quedado en ningún lugar. En todos va probando más que triunfando. Pero bueno, sí, me parece que ahí hay algo de tratar de que el formato sea eso, ¿no? El formato es nada más que uno de los lugares, un territorio, pero lo que uno hace siempre es contar algo, una historia, ya sea en un libro, ya sea en una película, en un programa de televisión, o en un programa de radio, o en una obra de teatro. En sí cada uno tendrá su lenguaje y sus particularidades, pero básicamente se trata de contar una historia y que todos los que se enfrenten a ese formato y a esa historia, se enganchen, la miren, y nada, les guste y la pasen bien, ¿no? Todos los que te seguimos, Pedro, admiramos principalmente tu creatividad más que tu humor. ¿Tenés una fórmula? ¿Hay una fórmula? Vos siempre hablas de este triángulo, ¿no? Entre el talento, el esfuerzo y el ojete. Digo, ¿cómo sería esta experiencia, ¿no? Para no repetirte a vos mismo, digamos, después de tantos tiempos laburando en estos temas. No, a veces uno tiene fórmulas y tiene cosas en las que sí se repite porque vuelve a decir exactamente lo mismo de otra manera o vuelve a sus trucos. Uno tiene su... En algunos casos a eso se le llama estilo, ¿no? Cuando hay una consecuencia a través de las cosas que vas haciendo de cierto color o de ciertas formas o de ciertas ciertas miradas o trucos, si querés, no importa, ¿no? Es como que te va marcando, pero en ese sentido creo que ese triángulo que vos decís, que yo le digo Teo, el talento, esfuerzo, gente, se trata simplemente de lo que con lo que contás vos para avanzar en un proyecto o en la realización de una historia. Lo que nunca se habla ahí es del cuarto punto, que sería la intención, ¿sí? Que por ahí está más ligada al esfuerzo o al administrar el ojete o usar el talento, que es la intención. La intención es lo que te proponen el trabajo de la creatividad, hacer algo distinto a lo que haces vos o distinto a lo que hacen los demás, sin por eso caer en el originalismo. ¿Qué digo con el originalismo? Digo, a veces la intención de ser original con una obra, en cualquier rubro que sea, nos lleva a hacer algo que es malo. O sea, puede ser original, pero puede ser una porquería, ¿entendés? Entonces, o que no sea satisfactorio. Entonces ahí también hay una tensión, porque ahí hay algo que tiene que ver con la comunicación con el público. ¿Qué hace uno? Siempre uso el ejemplo del jazz y el rock, o del jazz, si querés, de la cumbia o el cuarteto, o cualquier género más popular que el jazz. Si uno se pone a hacer jazz y quiere llenar la cancha de Estudiantes de Río Cuarto, le va a ser difícil. Es más seguro ahora por ahí un festival de cuarteto, un festival de rock. ¿Por qué? Porque son géneros más arraigados o que tienen mayor llegada que el jazz. Entonces ahí aparece precisamente la decisión del artista, ¿no? Saber que algunas cosas que va a encarar van a llegar a una
cantidad de público y otras van a llegar a menos. Entonces, eso forma parte del contexto. Uno no decide, es más el universo el que ha decidido cómo son cómo funciona incluso la industria del arte, ¿no? Entonces, volviendo a aquel punto, el equilibrio entre lo que uno hace y la llegada y la comunicación tiene que estar en la satisfacción propia y también en la satisfacción de los que están del otro lado, que pueden ser 4 o pueden ser 4 millones. ¿Sí? Eso no, eso excede a la obra, no explica nada de algo. ¿Sí? Explica, lo que puede fracasar es la intención. Y ahí es Sí, el punto al que quería llegar. Si la intención tuya es hacer algo con tu obra que te satisfaga a vos, más allá de lo que va a satisfacer a los demás, o si vos buscas algo que satisfaga a los demás, principalmente. Entonces ahí sí, si yo quiero hacer algo popular, hago una canción para que vendas 37 millones de discos y no lo hace, bueno, pues habré fracasado. Ahora, si mi intención es hacer una buena canción, más allá de que venda 37 millones de discos o venda 8 discos, estamos hablando de otra cosa. Es qué es lo que estamos buscando cuando estamos contando algo. ¿Sí? Y esos son los dos equilibrios, uno y el resto del universo. Y mirá que el resto del universo es bastante más grande que uno. Así que aunque uno haga o se acerque medianamente en la idea que pretende a lo que quería hacer, debe darse por, por conformado, ¿no? se habla mucho ahora de pensamiento lateral. ¿Vos te sentís más un iluminado por el pensamiento lateral o un hijo de la dictadura de la inteligencia emocional? La verdad me sorprende la pregunta, Germán. Yo me siento un hijo más si querés, de la psicodelia de los 60 y 70. Debería tener seguramente cuestiones emocionales y cuestiones de pensamiento lateral seguro. Lo que tiene es una base que también eh, viene de cierto surrealismo y de cierta expansión de los discursos en donde muchas veces lo que se busca es una metáfora que transgreda las normas vigentes de censura, es decir, hablar e irse a otros lados. Están ligadas precisamente con las drogas porque era el escape. Vos fíjate que en la Argentina el Ditela y el nacimiento del rock nacional se da en una dictadura, no se da en democracia. Esto no quiere decir que, para que tengamos una obra metafóricamente elevada necesitamos dictadura, necesitamos Anganía, Lanuse o Videla, no. A lo que voy es que ese tipo de, de momentos en la Argentina generaron también algo particular. Con esto no, yo prefiero vivir en democracia antes que vivir en una dictadura y por eso poder hacer una metáfora maravillosa. No me importa, si uno escucha Canción de Alicia, el tema de Serú Girán, que parece que está hablando de la dictadura, dice que inocente, que primero ni se nota, bueno, era una metáfora tan lateral que ni siquiera se notaba, o se tenía que adivinar, o alguien te tenía que decir, che, guarda, que está hablando de la dictadura. Tenía que venir con aclaraciones, pero más allá de eso, yo me considero un hijo de, de la psicodelia, en el sentido que puede contener elementos de humor absurdo, elementos de surrealismo, y que es lo que me divierte, ¿no? Es aquello que va más allá de lo que sucede, ¿no? Como algo fantástico, algo que puede estar en otra dimensión, algo que puede hacer que precisamente esa cancha de Estudiantes de Río Cuarto, donde está tocando un cuarteto muy conocido, en un determinado momento despliegue unas alas, largue 2 o 3 eh, con puertas donde salen cohetes y salga volando, ¿no? Eso
Esas cosas me divierten más a mí. Y quizás cuando uno las hace, no se engancha con todo, no engancha con muchísima gente, engancha con los que precisamente les gusta la idea de que la cancha de Estudiantes de Río Cuarto es en realidad una nave. Y otros dicen, no, eso es una pelotudez absoluta, o nada, o no entiende, ¿qué decís? ¿Estás fumado? ¿Estás drogado? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Y yo creo que todos esos mundos de surrealismo son como pequeñas exploraciones por la locura o por otros mundos, y que se dan por la incomodidad de este. Hay una cosa que no te cierran, como son las cosas, no te gustan, no las querés soportar siempre de esa manera, entonces buscas en la poesía, en el humor, en las narraciones, buscas la posibilidad que con la coartada de que es artístico, porque es una coartada, vos te permitas describir una imagen o una locura. ¿Sí? Vos has generado productos o participado, digamos, en la construcción de hechos creativos que dialogan con el público hace muchos años, ¿no? Uno es el caso de Peter Capusotto y sus videos, un programa de rock. ¿Pensás la clave está en la capacidad de escucha de lo que pasa en la sociedad o en la capacidad de jugar con Diego y con tu equipo mientras disfrutan fabricando eso? Me parece que hay como dos elementos ahí y que vos los diferenciaste muy bien. Y no es uno ni el otro, son como dos momentos. Eh, no sé hasta dónde la capacidad de observación no es algo o de escucha, no es algo que me haya propuesto, ni siquiera sé que la tengo para poder generar eso, para poder generar esos sketches. Es decir, ¿por qué uno la va desarrollando o desarrolla cierto parte? No porque dice, oh, voy a tener capacidad de observación y me voy ahí a la plaza enfrente del Centro Cultural Fabio, ¿no? En Río Cuarto tenés el Andino, tenés el Teatro Municipal, tenés el Teatrino de la Trapalanda, tenés un montón. Vos decís donde estaban las salas de cine, que ahí Sí, trabajamos también. bueno. Sí. Entonces uno se va ahí hasta la plaza y empieza a mirar y dice, voy a observar, voy a observar, voy a observar. Y seguramente que si te pones a observar ves un poco más que cuando simplemente lo único que querés es llegar al laboratorio de análisis porque a las 4 tenés que entregar una muestra de sangre. Cuando te detenés a ver todo eso que das por hecho y ahí aparece algo. Entonces cuando vos, en base a algo que hiciste de eso, empezás a generar historias, evidentemente ya empieza una especie de automatismo en el que no es que yo me la paso mirando así, pero simplemente sé que de eso de lo que observé es de lo que tengo que, sin la pretensión de hacer una observación sociológica, nada, la pretensión es hacer reír. Lo que hablan de observación sociológica o lo que aparece es algo que puede aparecer después o que pone el otro que lo mira. El que mira también termina de colocar, de hacer el chiste, o de dictaminar que eso es algo en lo que se ve reflejado o que le despierta una emoción, ¿sí? Que lo transforma en algún momento. Y ahí me parece que es donde funciona la primera parte, que es generar la idea. Y después viene el juego, que es representarla. ¿Sí? ¿Qué hace un chico viste, con unos ladrillitos o una nena con unas pinturitas? Bueno, juega, pero para jugar representa algo después después de haberlo observado. Refleja algo, como puede, como le gusta o como desea, o como lo ve. Y simplemente a veces no es como lo ves, porque como lo ves vos no lo podés reflejar, es como te sale. El público no ve lo que vos querés hacer muchas veces. El público lo que ve es lo que te salió. Por ahí quisiste hacer otra cosa, no se enteran. ¿Qué sabes qué cosa quiso hacer
algún artista, qué sé yo, los Beatles o Shakespeare, ¿no? La gente fue y le pasó algo. El tipo dice, no, yo quise hacer con Macbeth otra cosa mucho más potente, y con el Rey Lear quise hacer otra cosa, pero no me salió. Ahora la gente no sabe lo que no te salió, a la gente le gusta o no. Y muchas veces incluso le cambia el sentido. Muchas veces algo que vos dijiste lo pone de otro lugar, ve otra cosa. Y yo no digo nada si le gustó. Yo no voy a andar discutiendo lo que vio una persona, si está contenta. De la misma manera que vos, muchas veces, a mí solo, con Diego, armamos unos chistes que sentimos que son maravillosos y después la gente se queda así. Y otras cosas que uno las puso al pasar de relleno, ¡oh! Magníficas, ¿viste? Y bueno, no decís nada, no aclarás ahí. No, yo quise hacer otra cosa, lo que vos entendiste. Bueno, el tipo te mejoró. La persona, la mina, el chabón que estuvo mirando eso, mejoró lo que hiciste. Peter Capusotto y sus videos terminó siendo un programa de culto en la televisión pública argentina. Eh, ¿Qué es lo que pensás que más gustó, que más empatizó con el público de esa experiencia? Me parece que es un programa transversal. Siempre que se dice que es un programa de culto, bueno, es algo que le gusta a poca gente. Y esa gente se siente, y de una manera muy intensa. Es decir, la gente necesita hacer un esfuerzo para que le guste, dado que no es algo que le guste a todo el mundo. Entonces tiene que hacer un pequeño esfuerzo para decir, esto me gusta. Entonces ahí aparece la palabra culto, ¿no? Como un culto aparte del sentido común que indicaría que me tiene que gustar tal cosa. Entonces todos nos reímos con estos chistes o este humor, y unos pocos, entonces aparece el culto, ¿no? La reunión, ¿viste? La mística de estar frente a algo que es propio y que no lo compartimos todo. Entonces ahí le declaramos culto. Está como que te salís de la norma, ¿sí? Más allá del culto católico, yo diría que el culto católico parece que está todo el mundo parece que es católico, todo el mundo parece, pero bueno, el culto es cuando vas a hacer la misa, no son todos los que van a misa. Y ahí es donde aparece esa cosa, donde en un momento suspendés todo en esa intensidad para disfrutar de algo, ¿no? De ahí también que cuando se habla de los redondos o del indio, dicen la misa de ricotera, la misa, ¿viste? Ese tipo de cosas. Entonces, ahí me parece que hay algo que es transversal del programa, no le gusta a todo el mundo, pero le gusta a todos los mundos, a muchos mundos les gusta. Adolescentes, chicos, gente adulta mayor y adulta joven y adulta intermedia, pero siempre como una cosa transversal, no es absoluta, no es absoluta. Incluso la figura de Diego se ha propagado también mucho más a partir de programas que utilizan los cortes como para, en las ediciones, como Bendita TV o ese tipo de programas, ¿no? Donde se usan archivos y esas cosas. Entonces ahí esa multiplica la imagen. Es decir, que creo que la figura de Dios es mucho más conocida que el programa, ¿sí? De la misma manera que muchos artistas ocurre, son conocidos, pero vos por ahí no hay una indagación en su obra, se saben que existe, o vos más o menos tenés algo de lo que hace, ¿viste? Pero no es, nunca ha sido el programa masivo, nunca ha sido masivo. Sí, le gusta a mucha gente, pero no ha sido nunca masivo. Y yo creo que hay cierto espíritu adolescente ahí de mirada adolescente del mundo, en la que refleja eso como si fuera nuevo. Me parece, ¿no? Esto nunca lo había visto así, uy, esto no lo había visto de esta manera, no me podría haber imaginado esto. Siempre hay algo de un juego adolescente, y yo y Diego somos, haciendo programas, somos dos adolescentes. O sea, tenemos una mirada adolescente. Es más, yo creo que cada vez que yo hago algo o escribo o algo, me vuelvo a mi adolescencia. Quizá porque es el momento donde descubrí eso, que podía hacer eso, mi primera vez con el oficio fue en la adolescencia. Entonces yo vuelvo a ese tipo, a ese pibe de 14, 15 años que empezaba a escribir, va a ser
pavadas para los amigos. Ya tenía obviamente una raíz en la primaria, en la infancia de hacer esas cosas, pero esa especie de declaración de que de esto se puede tratar, o esto me sale bien, o esto me gusta hacerlo, donde tengo un goce, es en la adolescencia. Yo cuando vuelvo a escribir me vuelvo a sentir adolescente. Todo el libro este que hice ahora, la historia del conurbano, y esto no lo estoy diciendo para enganchar el tema, sino porque es lo que me pasó, me sentí feliz de escribir como si tuviera 16 años o 17 años. Y cada vez que se lo muestro, por eso, así como vos participás en el libro como tutor, mirándolo, y otros amigos más también lo hacen, ahora me pongo a pensar que eso lo necesito como una especie de esquina en donde le voy contando a los pibes cosas, ¿sí? Entonces necesito la tutoría, necesito el reflejo, ver qué le está pasando, pero toda la mirada es un momento de adolescencia, es muy refrescante, lo siento como muy, es un instante cuando logro hacerlo, cuando me siento a escribir y cuando la paso muy bien, Más allá de que a veces estoy cansado y hay una parte que estás obligado a escribir porque lo tenés que terminar, pero es algo que si se vuelve en un momento presión, es una presión interesante, como un juego, como estar jugando haciendo un deporte, esa cosa donde te tensionás y tenés que vencer algo, pero la estás pasando bien. O como subir una montaña, cuesta, ¿viste? Más fácil es subir con una aerosilla, qué sé yo, bueno, más fácil es, pero me resulta más interesante escribirlo, ¿no? que leerlo. Vuelvo 2 temas para atrás. Uno, el tema de Peter Capusotto. Peter Capusotto hizo más de 240 millones de vistas en YouTube. Son muchos millones de interesados en mirarlo para decir que es algo tan... Bajarle el precio en el sentido de la audiencia, ¿no? Son en 10 años. Sí, pero es... Por eso, no, es relativo. No me gusta usar esa medida porque en el caso de que lo dejen de mirar me voy a sentir mal y yo no me quiero sentir bien porque lo miran 204. Si no hubiera hecho otra cosa, si quería mirar, si yo lo que buscaba era cantidad de gente, ¿entendés? Sí. No lo digo como para contradecirte en lo que está diciendo. Tiene valor eso, pero no es el camino elegido, no era la búsqueda. Qué sé yo no sé si me interesan 240 millones de personas, salvo que me den $1 cada uno, cosa que no hacen. Prefiero 24.000 o 2.400 con las que me voy a entender exactamente de la mejor manera. Ahora, si son 240 millones y me ayudan levemente a que yo me comunique bien con 240, estoy agradecidísimo. Pero no ese es el sentido para mí. No lo ha sido. Y con esto no me quiero poner, ay, bueno, reduce del éxito numéricos y las masas. No, simplemente no fue ese el sentido. Yo quiero que esté bueno lo que hago, no que lo ven. Si lo ven 240 millones de personas, mejor. Pero lo importante es que esté bueno. Y mira, yo tuve con Diego, para que nos vean 240 millones de personas, hace 14 años que hacemos el programa. Entonces ahí empezaría a dudar si hay mucha gente. Y hicimos 240 personajes, seguro, ¿entendés? Entonces ahí empezaría a dudar del éxito numérico. Digo, por eso yo sigo sosteniendo que es un programa chiquito. En todo caso lo verá más gente, o como dicen el Club Lanús, ¿viste? El Club Lanús tiene un eslogan maravilloso. Dicen que es el club de barrio más grande del mundo. Y eso me gusta, esas paradojas. Todos seríamos el programa underground más conocido de la Argentina o algo así, si querés. Pero para mí tiene más base ahí, tiene más base en estar preocupado de cómo sale, más que de cuánta gente lo ve.
Yo lo decía más en el sentido de que trascendió, ¿no? Trascendió su público, trascendió la pantalla original y iba a conectar con esto las ideas que trascienden la escucha, la creatividad, el pensamiento lateral. Digo, me parece que vos como escritor, eh, por lo menos con los últimos dos libros, digo, no hablo tanto de una historia del fútbol, sino más de una historia del peronismo y una historia del conurbano, vas haciendo una síntesis entre ese inconformismo tuyo con algunas cosas de la realidad, eso que te pega de lo que pasa en la realidad y eso que tenés ganas de contar mientras jugás. Y siento que eso nos ayuda a perdonarnos muchas cosas, ¿no? Digo, a mí me pasó mucho con el libro de una historia del peronismo, en donde encontraba ahí un montón de chistes, ¿no? Un montón de reflexiones, un montón de ideas que me decían, loco, es por acá, ¿viste? Basta de ir por los lugares que nos lastiman y vamos a los lugares que son punto de encuentro. ¿Te pasa, vos sentís que eso le pasa a todo el mundo o es algo que nos pasa a un grupo muy chiquito? No, no, sí le puede pasar a mucha gente. El tema es, el tema es que una vez que vos, que algo te repercute de alguna manera, este, te modifica más allá de haber pasado un buen rato, eh, es precisamente porque, viste, fue como una piedra en el estanque, ¿no? Hay algo ahí que se movió y que te hizo bien que se moviera, se revolviera, ¿viste? Pero, o que se agitara, que te da placer, que había algo como estancado ahí y de pronto se abre como una... Para mí, quizás lo que más define esa sensación, para mí, es quizás la idea de ese pequeño goce que da una ventana al abrirse a la mañana. ¿Viste? Vos, hay como una... ¿viste? Abrís la ventana a la mañana y entra el aire de la mañana y vos sentís como una especie de alegría, ¿viste? De algo energético que te hace bien. Por lo menos me pasa a mí. Y yo creo que los libros, o lo que busco yo es eso, ¿viste? Como, no sé si lo busco, pero sé que provoca algo de eso, ¿viste? Como que se te abre un poco, ¿viste? Como te hubieras dos ventiletes en la cabeza y hacen así y entra un poco de aire, ¿viste? Como que se airea la cabeza. Este, no más que eso, ni menos que eso, lo cual es mucho. Ya la palabra ventilete me gusta, porque es una palabra que tiene que ver con ventilar. Y en estos tiempos, incluso, que volvimos a valorar el tema de, ¿viste? De los ambientes ventilados en la pandemia, tiene que ver con eso, que circule, que si hay una porquería ahí, se vaya, ¿viste? ¿Entendés? Que se refresque, que se renueve. Vos, cuando dabas charlas en los centros culturales, tomaste nota, ¿no? De que la gente bajaba los hombros. Y leíste esa situación como un estoy en casa, estoy con mis símbolos, estoy en mi lugar, ¿no? Y una migración de la política de la unidad básica al centro cultural, ¿no? Y cómo eso genera un nuevo diálogo entre lo político, la cultura, las referencias y lo que la sociedad busca en esos lugares. Tus libros, ¿los sentís como una invitación para ir de un lugar al otro para ese juego o no te pasa entre esas cosas, digamos, lo que sentís cuando escribís? Siento que me pasa a mí cuando escribo. A diferencia en una charla, en un centro cultural, cosas que a mí me gusta mucho hacer, eh, siento que puedo hablar en primera persona y estar como si estuviera con mis amigos, y esa sería la idea. Entonces ahí apelo a esa mezcla que decís vos, bueno, la unidad básica es más exigente que un centro cultural, ¿sí? Es como tiene un punto de exigencia militante, venimos a hacer algo, venimos y en el otro es un venimos ya a estar, podemos, ¿viste? No quiere decir que en la otra no lo hagas, en la unidad básica, pero un lugar más relajado, más abierto, donde está claro que no venimos a hacer, sino que también venimos a observar, a mirar, está
está más, si querés, permitido, digamos, ¿no? Como, así como en la unidad básica o en una fábrica hay una parrilla, no es el centro de la unidad básica o de la fábrica esa parrilla, es esa parrilla que se usa para un momento de goce en medio del trabajo o en medio de la militancia. El centro cultural de alguna manera amplía la posibilidad de la parrilla, digamos. Ya, se trata de que también vamos un poco más a estar juntos y a pasarla bien. Y no quiere decir con esto que la militancia o el trabajo uno la pase mal, sino que requiere un esfuerzo, requiere una conducta. Entonces, eso es una instancia. Y el escribir es otra instancia que por ahí tiene otra exigencia. Ya no es el mismo tono de lo que digo yo o de lo que hablo yo. Se trata de que tiene que haber un dispositivo, un artificio, algo que te pueda atraer para seguir leyendo. Y ahí es donde aparece una historia. ¿Por qué? Porque un libro es más exigente. Vos te has sentido así, una charla y te hablan, y estás tirado comiendo un cacho de pizza, qué sé yo. En cambio, leer es un trabajo, ¿viste? Hay que abstraer. Por más que sea un placer, lo es, pero implica algo. Es menos confortable, le exige al cerebro más que mirar una película. Una película te tiras así, ya te hablan, te muestran. En cambio, en la abstracción vos pones un trabajo, vos pones una voz, imaginás, le das un contexto, la escenografía de cada cuento la haces vos. Cada personaje tiene la cara que pones vos, no tiene la cara. De ahí los problemas de los libros cuando se trasladan a las películas. Y ese yo no me había imaginado qué sé yo, a una novela que tiene la cara de Tom Hanks, el tipo, o de Diego Peretti. Tiene que volver a conmover, tiene que empezar como de nuevo. Vos habías leído esa novela y vos le habías puesto una cara al tipo, le habías puesto una voz, a la mina le habías puesto un vestido, un pelo, las casas las habías imaginado, una gran mansión en la zona norte de Río Cuarto, y vos lo armás. Y el tipo que no vive en Río Cuarto le arma otra cosa. De hecho, cuántas cosas por ahí alguien cuenta y dice, porque en Río Cuarto han sido escritas y muchas ignorantes de Río Cuarto imaginaban un paisaje de tras la sierra. ¿Por qué? Porque para el tipo Córdoba son las montañas, ¿viste? Y yo decía, Córdoba es la montaña, te dice, flaco, ¿cómo que no? El coso, el Uritorco, y vos vas a Córdoba y no ves montañas desde Córdoba, a ver, por ahí ves alguna lejos, qué sé yo, pero no las ves, en Río Cuarto tampoco, por ahí ves unas ya lejos, ¿no? Pero no están ahí, ¿no? Uno dice Córdoba y viene otra cosa, porque viene a Córdoba el tipo que es turista, ¿no? El tipo que trabaja en Córdoba. No imagina Villa María, La Pampa, no imagina Leones. Entonces esas connotaciones, este, eh, por ejemplo, yo ahora me hago una pregunta, ¿habrá un cerro en Santa Fe? ¿Hay algo en Santa Fe, una montaña? Yo no lo sé, para mí Santa Fe todo plano, ¿viste? No. Y por ahí me dice, no, ¿cómo que no? ¿Viste? Y te manda allá, y te dice, allá está, y porque justo un cacho de Córdoba, no lo sé, no lo sé. De la misma manera que uno dice Mar Chiquita y no imagina Córdoba, y sin embargo es tremendo, hay una cosa ahí, un pedazo de mar en medio del continente, inmenso, ¿no? Y casi no hay nada alrededor. ¿Y para qué? Dice uno, no se puede hacer nada acá. Pero bueno, más allá de eso, que nos fui un poco al carajo, me refiero a que en la charla simplemente está establecido el diálogo, hay un tipo que te habla, te cuenta, está viendo, hay al gordo parado hablándote, y en la otra, en el libro, ya requiere que yo le dé los elementos exactos y bien afinados como para que puedan imaginar un montón de cosas que les permita armar la escenografía de lo que está, y la escenografía y el sonido de lo que está sucediendo. ¿Sí? Entonces ahí es esa diferencia. Yo también decía, muchas veces hablamos con Diego, hicimos radio. Entonces cuando nos poníamos a hacer radio con Diego, dijimos, ahí nos digo, boludo, hay un montón de cosas que no podemos hacer porque falta tu cara, tus expresiones.
las teníamos que hacer con la voz, el guión ya era distinto, necesitaba más precisión, y a su vez, desde el punto de vista de la producción, yo me podía permitir en la radio o en los libros imágenes que por ahí en televisión te vuelven loco para armar. ¿Entendés? Más allá de un truco o una maqueta, ¿viste? Porque 70 personas gritan a coro, y yo en una radio podía hacerlo. Y en el libro también. Ahora, en televisión, y ya armo lo que puedo, ¿viste? ¿Viste? Bueno, junto cuatro, uy, por truco los reproduzco, lo he hecho en algunas ocasiones, pero eso implica todo un trabajo. Es decir, hay todo un trabajo que entre la base de escribir y la televisión o en la radio o cualquier otro medio donde implique un compromiso visual que no sea leer, sino mirar, que es un traslado. Lo que vos haces en el libro, bueno, ahora lo voy a tener que hacer yo en la película. Y esa es la diferencia entre la televisión y... ¿De qué me libero cuando escribo? Bueno, soy más libre de la producción, el vestuario, la escenografía, el sonido, la edición. Es un trabajo más personal. Por eso quizás cuando escribo siento más, o cuando planeo algo con Diego, o cuando yo escribo solo siento más esa vuelta a la adolescencia, porque es lo básico, porque escribir y hacer chistes con otra persona lo puedes hacer en cualquier esquina. Ya ponerse a grabar. Bueno, ahora lo pueden hacer los pibes también con sus videos y todo, pero ya implica una puesta en escena, una tecnología intermediando. Volviendo al libro de Una historia del peronismo, quería preguntarte si me permitís analizar la sociedad entre dirigentes, militantes, adherentes, gente que no le interesa nada y opositores. ¿Cómo viajó? ¿O cómo sentís que viajó? ¿Cómo te devolvieron esos diferentes públicos sensaciones en relación al libro? Siento que fue un libro más de la adherencia peronista y de la militancia y de la dirigencia peronista, o del campo popular. Tengo con muy pocas devoluciones de ese espectro que es muy amplio, ¿no? Porque ya no es tan amplio, digamos, ya no es tan amplio el sector que lee un libro, la verdad. Si a ese sector lo empezás a dividir, puede aparecer que sea un título sugerente para que mucha gente que no lee todo el tiempo el libro se mande uno que es de fácil lectura, que es facilongo, ¿viste? Que no es... Que en su tamaño y en su estructura tiene una confortabilidad que quizás venga de mi raíz televisiva y radial. Es decir, que ritmo, corto, el momento donde voy a profundizar algo, lo profundizo en un momento y te suelto enseguida. O sea, en ese sentido me preocupa y creo que es algo que me viene de la televisión, eso, y de la radio, ¿no? Trabajar los ritmos. Hay algo que todo el mundo dice de mis libros que a veces los empiezan a leer y los liquidan en 2 días, ¿viste? Lo cual también puede provocar una decepción. Si me compré un libro, boludo, para que me dure 2 días. Pero sí, es de una lectura así ágil, digamos, como que va navegando rápido. Y eso, en ese sentido, para mí, hizo que mucha gente se acercara a leerlo simplemente porque hablaba de peronismo, y por ahí no es una gente que lea habitualmente, pero no siento que haya salido. Igual es un territorio grandísimo, nada, qué sé yo, quizás todos son territorios grandísimos, y uno se siente dentro de una masividad que no es tal, ¿no? Tipo que va a ver a Rojas, el que era de los Nocheros. Yo una vez llegué a Rosario, había un micro con una cara de un barbudo y no sabía quién era. Y era este tipo, que es muy conocido, pero yo no sabía quién era.
¿viste? El turismo carretera, vos decís, antes era una pasión hiper popular, todo el mundo sabía quién era Fangio, quién era Gradasi, quién Moura, ahora es segmentada, es popular, pero lo conocen, ¿viste? Quienes lo conocen, ¿entendés? Y van a la mañana y domingo a la mañana y están como si fueran el centro del mundo. Y está bien, ¿eh? No digo que esté mal, digo que simplemente uno piensa que a veces un montón de gente, qué sé yo, el box. O sea, lo que está claro es que ha habido una segmentación muy grande y hay cosas que son muy populares, pero vos por ahí ni te las cruzás, porque vos estás con tus cositas, ¿viste? Con tu segmento. Entonces te aparece de pronto que ya viene Alondra Gutiérrez y ¿quién es? ¿Qué sé yo? Pero te llena 3 estadios, vos no sabés quién es. Y no es un fenómeno, porque entre las redes cada uno elige su segmento y habita ese segmento. Entonces, la confusión de venir de algo que es una mecánica de lo masivo, donde había 5 canales de televisión o 3 canales de televisión, hoy se reparten 165 canales, miles de personas con su propio medio de comunicación que son las redes. Entonces vos podés navegar y no enterarte absolutamente de nada de lo que hace el tipo de lo que consume el tipo de al lado. Entonces, este libro trabajó en un segmento, ¿sí? Entonces, si yo aparezco en programas de televisión de C5N o de Crónica, y bueno, seré conocido entre mucha de esa gente que mira esos programas. Ahora, si mañana aparezco en el programa del Lagarto, yo qué sé, por ahí me conocen 3 o 4. De la misma manera que yo, si aparezco en algo que miro yo, aparece alguien en el programa del... A ver, el Flaco Pailón no es una persona conocida en Buenos Aires como Negro Álvarez o Cacho Buenaventura. Te diría que el contador de chistes más conocido en Buenos Aires de los cordobeses es el Negro Álvarez, que ha hecho obra de teatro, programa de televisión, qué sé yo. Y el Flaco Pailón la rompe, pero no es algo... Yo nombro el Flaco Pailón entre los porteños y es sensacional. Pero olvídate de Doña Jovita, algo que no llegó nunca. Olvídate de la barra. Conocí a la Mona Jiménez, fui 3 veces a Buenos Aires. Nunca más volvió a aparecer en televisión, hace años que no aparece en televisión. Pero Giancarlo en Buenos Aires, habrá mucha gente que lo conoce y dice, no, boludo, es reconocido, claro, por un montón de cosas donde vos no andás. Totalmente. Ahí vienen las confusiones. Disfruté mucho la estética que le pusiste a Perón Borges, digamos, me encantó que sean amigos, que sean compinches y que hagan videollamadas. Las redes, sinceramente, lo hice con un ejercicio, digamos, una construcción que ahora voy a intentar seguir, que interrumpí un poco por el libro, pero lo hice básicamente con un sentido eh, promocional, en una manera de comunicar lo que estaba haciendo. Cansado ya de hacer algo y que lo tenga que mirar, decirle a mis amigos que tenían redes, que lo tenían que comunicar. Es decir, hay un momento donde todo el mundo supone que vos, hay un momento donde todo el mundo supone que vos te enteraste de algo. ¿Cómo? Lo puse en Facebook, te dice alguien, ¿no? Y vos decís, sí, yo no miro Facebook, pero si está en Instagram, te dice, o está, no sé, no me enteré. Entonces me di cuenta en ese sentido que era simplemente un aspecto de tener que promocionar algo que fuera más allá del programa. Y está hecho con ese sentido y de paso, bueno, me di el gusto de hacer algunas cosas y de meter algunas piecitas nuevas y de poner a Perón y a Borges charlando, que a veces hicieron campaña por la pandemia, hace poco promocionaba el libro de Topo Devoto, así como un favor a un amigo. Es un lugar donde vos podés seguir jugando. Yendo a tu nuevo libro, Una historia del conurbano, ¿vos sos un tipo del conurbano que vive en la capital
¿O ya sos un porteño que tiene nostalgia del conurbano? No, me parece que hay algo ahí que está bien la definición esa que diste. No sé dónde encuadrarme. Em, Uno no puede dejar de... Uno es el nene que fue siempre, o sea, carga con todo eso encima. Después si alguien te dice, bueno, ya dejaste de tener estas cosas, tú dices yo, para mí, Fito Páez podrá vivir donde quiera, siempre va a tener a Rosario encima el tipo. Porque es como son como si fueran los traumas que tuviste, o las cicatrices que tuviste, o los lugares por donde pasaste. Siempre se quedó ahí adentro tuyo, eso. Entonces, no tengo una mirada nostálgica para nada, al contrario, tengo una mirada, si querés, exigente, quiero que esté mejor, quiero que sea mejor. Después, la nostalgia que puedo tener, la puedo tener ahora mismo si hubiera pasado la infancia en un country o si hubiera pasado la infancia en un departamento del centro, qué sé yo. No creo que cada uno valora, hay corrientes que, viste, que se estimulan a partir de, bueno, no, tuve una infancia en el campo, y entonces esa es la más idílica. Después viene la del barrio, porque tenés calle, y después viene la de la ciudad, porque no, tenés un departamento, entonces un boludo de departamento. Qué sé yo, boludos hay en todos lados, en el campo, en el conurbano, en el barrio, en los departamentos, ¿no? Uno no más pelotudo que el otro. Obviamente, si me decís a mí, me aparezco más a un tipo de departamento que a un tipo del campo. Me acuerdo cuando fuimos por primera vez al sur con mi amigo Mario, teníamos 18 años, una experiencia total. Y en un momento, en vez de seguir una picada con esa, no soberbia, esa ignorancia, vimos un refugio de montaña, el del Piltrequitrón, y dijimos, no vayamos por la picada, vamos, si lo vemos ahí, vamos derecho. Dos idiotas, ¿viste? Ahí descubrimos que las montañas se hacen así, por adentro. Digo, ves la montaña así y dice, va todo para arriba. No, pelotudo, va y va, cerro, sube, va, por eso hacen las picadas. Y nada, nos perdimos, todo un desastre, tardamos. Lo que se hacía en 6 horas, nosotros hemos tardado 14. Nos podríamos haber muerto, boludo. ¿Entendés? Entonces, ¿de qué me sirve el barrio? El barrio me sirve si estoy en el barrio. Ahora, agarrar a un tipo así idílico de barrio, que sé yo, soltarlo en la estación Constitución, que es puro densidad porteña, o en el centro, y por ahí también se pierde, qué sé yo. Hay gente que se perderá en la montaña y otros se pierden en el subterráneo. El tema es siempre te vas a perder cuando no estás en tu lugar, qué sé yo. Ahora, vos me voy a Río Cuarto, voy a la casa de Ari, a la, y ese barrio es muy parecido a Harley. No sé cómo se llama, pero es muy parecido. El barrio Fátima. El barrio Fátima. Tiene como un barrio del conurbano, sus calles asfaltadas, sus casas, gente que le fue mejor, gente que le fue peor, un par de casuchas que intentan estar bien, otro que hizo unos mangos, ¿viste? Eh, Eso es muy parecido a donde me crié yo. Eh, que no es ese conurbano, porque ahí aparece la idea del libre conurbano, es que todo tiene su conurbano. Córdoba tiene su conurbano, Río Cuarto tiene su conurbano. Por ahí la palabra conurbano está más metida por el cinturón de localidades o barrios alrededor de la capital federal. ¿Sí? No escuché hablar de conurbano cordobés, yo por lo menos no lo escuché. Sin embargo, lo tiene, es el Gran Córdoba, ¿viste? El Gran Rosario, ¿viste? Como el Gran Buenos Aires. Y no sé si existe el Gran Río Cuarto. O si, existe, por ahí no le dicen así, pero existe. Es Sí, todo. sí, existe. Bueno, entonces, eso es el conurbano de Río Cuarto. Entonces, pasa lo mismo, son realidades similares porque el conurbano es ese encuentro precisamente entre lo que acabas de decir vos, entre la capital y el campo. O sea, bueno, vos estabas ahí y ahora te fuiste acá, pero, o te podías ir más lejos y te vas al campo. Entonces, en el campo, ¿qué vas a hacer? Un tipo que era del conurbano. Se va a notar que era del conurbano. Este, por alguna razón, ¿cuál va a ser tu desubicación? Ahora es muy probable que si yo voy a vivir a Fátima me encuentre tan familiarmente como me encontraba en Herley, sabiendo que tengo eso y que para ir al centro tengo que hacer tantas cuadras y que a la noche camino por el medio de la
de la calle, si tengo ganas, y que puedo subir el auto a la vereda, cosa que en el centro no se hace, por ejemplo. Bueno, ves en medio del centro de Río Cuarto o de Buenos Aires a un tipo lavando el auto en la vereda. Eso es más, bueno, del barrio y del conurbano. Y ya está, el tipo puede salir, sube el auto, nadie, no hay un cana que le dice bájelo, ni hay cámara vigilando. O habrá, pero no te dicen nada, ¿se entiende? O gente caminando por el medio de la calle, que es típico de los barrios a la noche. Porque y entre los perros que te vienen, esa sensación de afán y esa cinta libertad y que la calle es pareja y vas por el medio, sos el dueño. Y cierto nivel de posesión, algo que no puse en el libro. Ir por el medio de la calle da cierto nivel de posesión. En ese momento vos sos el dueño, vos sos el que manda ahí. No sé si contesta la pregunta, creo que no, pero bueno, vamos a hacerla porque sí, porque por el tiempo que me costó. ¿Desde dónde sentís que escribiste el libro Una historia del conurbano? Desde que alguien me dio la oportunidad de hacerlo y la facultad de hacerlo. Yo siempre comentaba cosas del conurbano en las charlas hasta que Nacho Iraola vino y me dijo, che, tenés que hacer un libro con esto. Y ahí me lo puse a hacer. Al principio me costó, no sabía muy bien, hasta que en un momento, vos lo viviste eso, en un momento, tac, tac, se encuentra el camino. Y después no se completa nunca, por eso se llama una historia, porque no es la historia. Es una forma de ver al conurbano, en su pasado, en su presente, en su posible futuro a partir de ese pasado y de ese presente, ¿no? Pero lo escribí desde ahí, desde sentir que yo cosas que ya venía diciendo en las charlas se podían convertir. Pero por ahí quedó algo mínimo de lo que decía en la charla. Aparece esto, lo que puede funcionar en una charla no tiene por qué funcionar en el libro. Lo que tiene por qué funcionar en televisión no tiene por qué funcionar en el cine, lo que tiene que funcionar en el libro no puede funcionar. Es así, son esos traslados. Acá encontré la manera. Y para eso antes de escribir el libro, yo escribí durante 2 semanas escribí todo el tiempo sin parar cualquier cosa, no estaba especulado. Hice grandes tiras de escritura, de escribir 2.000, 3.000, 4.000 caracteres por día para ver qué aparecían. Sin ese prejuicio de sentir que vas a escribir el cuento, sino escribir lo que aparezca. ¿Entendés? Y después de ahí agarré muchas cosas y otras no se utilizaron. Incluso muchas cosas que vos me dijiste, pero ok, cosas que me mandaste vos, cosas que me mandan amigos, visiones, por ahí no aparecen reflejadas exactamente en el libro, pero sí son esa piedra, de nuevo, que hace que esa ventana, que hace que se airee la cabeza, ¿viste? Te hace pensar en otra cosa. Entonces mucha gente dice, pero eso te comenté, lo usaste. Y digo, sí, de sparring, o sea, me abrió otra cosa. De la misma manera que hoy están saliendo cosas acá charlando que no habían salido antes. Yo digo, yo no puse en el libro que ir por el medio de la calle es tomar posesión de la misma. Siempre es el reino de los autos, ¿viste? Del tipo que en el auto se siente un poco superior al peatón, ¿no? Va con un cuerpo extra. En un momento, bueno, somos los dueños de la calle. Los jóvenes, los adolescentes, vienen por los medios de las calles, las barras vienen caminando por el medio de la calle, se expanden, van como barra. En las veredas tienen que ir, viste, como en fila india. En la calle se expanden en toda su dimensión. ¿Entendés? Por eso caminan por el medio de la calle. Río Cuarto, en estas experiencias de dar charlas, ¿es algo que para vos está de camino a la Patagonia, que te conecta de camino a la sierra, como decías recién, del turismo, o te gusta como una fuente de inspiración para conocer gente linda? A mí lo que me gusta de ir a Río Cuarto particularmente es que se siente un lugar cómodo, hay gente amiga, te comes un asado. Entonces, yo sinceramente trato de no volver a los lugares donde no la termino de pasar del todo bien.
empiezo, digamos, a hacer un mapa de laburo donde me gusta laburar en lugares donde me siento bien. Es parte del laburo a esta altura de mi vida. Digo, sí, parte del laburo tiene que ser parte del beneficio del trabajo, no nada más la parte monetaria, sino el hacerlo, en no angustiarme, en estar cómodo. Me parece que parte del pago es eso. ¿Se entiende esto? O sea, lo veo como una retribución también. O sea, Clarísimo. yo voy a hacer una actividad Río Cuarto, voy a hacer una actividad a Resistencia, y bueno, parte del pago es estar con la gente con la que estoy, y no es que este lo conforma con un asado, pero ponele, pero es parte, ¿entendés? Es parte. Porque si no Bueno, vas a un lugar que no es lindo caminarlo, no es cómodo estar con la gente que te lleva, se convierte en un bodrio, ¿viste? Se convierte en un problema. Entonces ahí uno voy porque me pagan mucho. Nada más, ¿viste? Muchas veces mucha gente, los artistas dicen, uy, che, me piden hacer algo, bueno, pues le pongo un guitón así, no quiero hacerlo. Entonces, le mandan un chutazo así, que el tipo dice, sí, bueno, ¿entendés? Eh, y obviamente que eso implica algo que es volver de nuevo a la adolescencia, ¿no? La ruta, los viajes, la mochila, todo eso me agrada. Yo me siento bien viajando. No tanto tiempo como para que después se extrañe estar en mi casa, ¿viste? Se me hace denso. Si no voy con mi familia, yo soy muy familiero en ese sentido. Necesito estar cerca de Marlene y de mis hijos. No, ni siquiera a veces estar todo el tiempo interactuando. Necesito que estén cerca. Con eso, los dejo hacer lo que quieran. No soy muy exigente con eso, de que estén alrededor mío todo el tiempo. Pero entonces yo cuando viajo y hago viajes de más de 3 o 4 días solo, ya no, me cuestan, me cuestan. bueno, con este Pedro más sensible, más familiero, menos conocidos, vamos dándole un cierre a esta presentación en la Feria del Libro de Río Cuarto. Agradecemos al Ministerio de Cultura de la Nación el apoyo para estas participaciones especiales. Agradecemos a la Feria del Libro Juan Filloy de Río Cuarto, a la Fundación por la Cultura, a la Subsecretaría de Cultura del municipio, a la Municipalidad de Río Cuarto por esta invitación. Y bueno, Pedro, a vos por tu generosidad y por tu creatividad que siempre nos deja pensando. Nos vemos entonces pronto, ¿sí? Nos Muchas vemos en Río gracias Cuarto. a todo el río cuartesismo que siempre agrada, estimula y hace bien. Y saludos a todos, amigas y amigos riocuartenses. Y ojalá pueda ir pronto para allá de verdad. Muchísimas gracias.